Ok, bueno, grabando, 1, 2, 3, sonrían que ya está la tele y vamos a cerrar aquí, vamos a cerrar acá y lo que vamos a hacer es esto, voy a compartir. Tenemos que terminar hoy la unidad, así que si se acaba esta sesión, voy a abrir una tercera para que se pongan vivos, ¿ok? ¿Dónde estamos? Aquí estamos, ok. Ok, aquí estamos. ¿Qué pasó? No los veo. ¿Me cortaron? Ah, ahí está. Ok, bueno. Estábamos viendo la situación de las diapositivas. Sí ven las diapositivas. Yo no los veo a ustedes, pero sí ven las diapositivas. Sí. Ok. Sí. Todo esto ya lo vimos. Ok. Por alguna razón no me está sacando el cuadrito. Pero nos habíamos quedado en esta de acá. Aquí nos habíamos quedado. Ya habíamos comentado de que es una mentira impresionante el hecho de decir que los territorios de donde están las embajadas son parte del territorio del Estado que las pone. Mentira más grande no hay. Realmente los locales de las embajadas son inviolables. Dicho de otra manera, las autoridades deben de hacer respetar el espacio de la embajada, pero no porque sea territorio de otro estado, sino porque simplemente es necesario hacer la función de protección por parte de los agentes diplomáticos. Y una vez que pasa esto, uno se preguntaría, bueno, ya vimos que entonces los diplomáticos pueden hacer lo que se les antoje, en pocas palabras, pero entonces no tienen algunas obligaciones. Claro que sí. Tienen 3 obligaciones. La primera es respetar las leyes y los reglamentos del Estado receptor bajo todas sus condiciones. Segunda, no interferir en asuntos internos, no pueden hablar de política, no pueden meterse en política. Y 3, no ejercer ninguna actividad profesional o comercial en beneficio personal dentro del territorio del Estado receptor. Como ya habíamos comentado la ocasión anterior, si lo hacen, entonces se responsabilizan de las consecuencias de esos actos. Y dicho sea de paso, pues si eso implica que vas a tener, por ejemplo, sanciones tanto civiles como penales, tendrás que acogerlas porque eso no entra dentro de la inmunidad diplomática. Ahora bien, ¿cómo se termina una función diplomática? Bueno, primero por el cumplimiento del objeto de la misión. Hay que recordar que la misión diplomática puede ser permanente o puede ser momentánea. En el caso de la momentánea lo vamos a ver cuando hablemos de la diplomacia ad hoc o diplomacia especial. Pero el enviado de negocios nada más va a cumplir un objeto, un negocio. Y si ese negocio funciona, pues entonces ese va a ser lo único que va a generar el agente diplomático. Segundo punto es por expiración del término que se había pactado para la misión. Si la misión tenía un tiempo determinado, acabando ese tiempo determinado ya no tiene razón de ser, por lo tanto se acaba la misión diplomática. Por notificación del Estado acreditante de que la función diplomática acabó. Dicho de otra forma, cuando el Estado te requiera, pues tú tienes que asistir y si es en el momento en que el Estado diga, pues vas a tener que decir con la pena, yo me tengo que retirar. En este caso, generalmente los estados acreditantes retiran a los agentes diplomáticos cuando saben o tienen la idea de que están causando alguna disturbación en las relaciones. Y por eso para cubrir que te voy a retirar porque te andas metiendo en cosas que no te debes de meter, mejor por notificación del Estado acreditante te digo que este señor ya no tiene función diplomática. Por otra parte, tenemos el retiro del placet, pero el retiro del placet por el Estado receptor ya se puede considerar como algo ofensivo. Puede ser considerado como algo que empieza a ser molesto. Y obviamente, si no queremos que se disturben las fuerzas o las condiciones de la relación diplomática, es muy conveniente que el placet no se retire jamás. En la medida de lo posible, hay que cuidar que las relaciones sigan siendo cordiales entre el Estado receptor y el Estado acreditante.
por ruptura de relaciones diplomáticas, que lo dice todo, por muerte del agente diplomático. Esto se considera una situación muy especial porque estamos hablando de que las relaciones diplomáticas son relaciones intuitu personae, es decir, no es cualquier persona, es por la calidad de la persona que va a ejercer el cargo diplomático. Es obvio que si se muere el agente diplomático, pues no puede sustituirse por otra persona más que por él. Entonces tendré que hacer un estudio para ver si te puedo proponer una persona que tenga, si no las mismas condiciones, condiciones similares al diplomático que teníamos acreditado en tu país. Por otra parte, se puede ser por cambio de alguno de los jefes de Estado o por bien por el cambio de ambos. En el caso específico, la relación con México siempre ha sido muy importante para los Estados Unidos. Y entonces, ¿qué sucede? Técnicamente, los Estados Unidos cambian de embajador en México siempre que hay cambio de gobierno. Antes estaba el gobernador de Trump y ahora se va a ir para entonces recibir al nuevo gobernador, al nuevo embajador de Biden. Entonces, pues eso es una situación hasta lógica porque tiene que ser una persona de su confianza. Por desaparición de alguno de los dos estados, se entiende, o sea, si ya no existe el estado, no existe la relación diplomática, y por guerra, que la guerra es una causa de terminación de todos los tipos de relaciones entre estados y por lo tanto, si hay guerra, lo único que se puede permitir es que el embajador o el agente diplomático que tenga una misión va a poder recoger los elementos de la misión diplomática para poder sobrevivir, porque pues le pueden atacar la embajada una vez que ya se haya ido. Pero aquí muy importante es el hecho de que se le tiene que dar hasta el último momento de su salida, se le tiene que dar continua comunicación con su estado. O sea, se le debe garantizar porque así, solamente así podrá seguir manejando la situación. Ahora, el hecho de que haya una guerra no quiere decir que no haya representación diplomática, pero en este caso se puede dar una representación pasiva, que si ustedes recuerdan cuál era la representación pasiva, es cuando un estado, dos estados acreditan al mismo embajador frente al tercer estado. ¿Ok? Entonces yo voy a dejar la embajada, pero le voy a encargar, por ejemplo, a Francia, que se va a quedar, que él vea los asuntos de los mexicanos y entonces normalmente pedimos la acreditación de una representación pasiva. ¿Ok? Oiga, profesor, yo tengo una duda. Dígame. Por ejemplo, yo he visto que otras embajadas pues no tienen como que cierta limitación al público en general, a los mexicanos, vaya, pero la de Estados Unidos pues ya ve que luego trae sus bardotas esas. ¿Sí está permitido eso? Es que las bardotas, estos cuadros metálicos con los cuales se cubre a la embajada, no es por la embajada, es por México. México tiene la responsabilidad de mantener a salvo al edificio de la embajada. Y como tiene la responsabilidad de mantener a salvo, las rejas no las pone Estados Unidos, las pone México. Porque cada vez que había manifestación de estudiantes, y pasaban por Reforma, adivinen qué embajada apedreaban. Podrían dejar en paz a la de Brasil, a la de Japón, a las demás, pero ¿qué pasa con las de Estados Unidos? Ahí iban a romperle los vidrios. Y algo que la gente no entiende, porque no lo entiende, no lo comprende, es que como nosotros tenemos que asegurar la inviolabilidad de la embajada, cada vez que le rompan los vidrios o que le causes un daño al edificio de la embajada de Estados Unidos, nosotros tenemos que pagar por esos vidrios o por esas construcciones. Entonces, de nada sirve que tú estés haciendo destrozos a una embajada, porque a final de cuentas México tiene que pagar los daños de la embajada. Y eso es lo que mucha gente no comprende. Por eso, precisamente, para evitarse que se tengan que andar haciendo pagos de las embajadas, por eso se permite que se pongan esas barricadas antes de la embajada de Estados Unidos. ¿Ya lo comprende? Sí, sí, porque se Ok. me hace raro porque, por ejemplo, la de España está No, sobre Polanco, entonces es como de que está súper abierto y pues sí. no le pasó nada ahí. Pues que cree que casi nunca hay broncas en la embajada de España, que está, si no mal recuerdo, en Galileo. Exactamente.
pero no se crea, ¿eh? A veces que sí, cuando son periodos de becas, hay mucha gente y entonces sí se pide una protección especial para que pues, se pueda atender a todos los mexicanos que están en tiempo de becas. Pero no, o sea, realmente es muy raro que uno vea una protección especial en las embajadas, y la de Estados Unidos prácticamente ya se hizo permanente porque de un tiempo para acá ya no la quitan, ¿eh? Eso es cierto. Y es más, ya ni siquiera, antes uno pasaba por la lateral de Paseo de la Reforma y se podía bajar ahí en Marisabel Sheraton para caminar unas cuadritas a la Embajada Americana. Ahora ya no se puede, porque ya ve que bloquearon toda la lateral del Paseo de la Reforma. Todos los camiones son Metrobús, y aparte uno se tiene que bajar del lado de la acera de en medio, ¿no? Entonces, pues sí, ya lo quitaron y ya se convirtió permanente, pero es una responsabilidad del Estado que tenga que cubrir los daños que se hayan generado al edificio de la embajada. Yo no sé, porque la van a cambiar a la colonia Irrigación. Entonces, la verdad es que ahí se va a construir un edificio muy grande para la embajada de Estados Unidos, y la pregunta que todos nos hacemos es, ¿y cómo va a estar ahí la, este, la situación de la embajada? Yo creo que la quisieron esconder para no andar con los problemas de que siempre que pasan las manifestaciones por Paseo de la Reforma siempre tienen represalias con la embajada de Estados Unidos. Pero bueno, si lo comprendió, y espero que todos lo hayan entendido, pues ahí está la razón por la cual existen esas barricadas. La diplomacia ad hoc o especial tiene una convención específica de 1969 que se llama sobre representación especial. Nosotros decimos que hay diplomacia ad hoc o especial cuando se tenga un carácter representativo de un estado ante otro u otros estados para tratar con él o ellos determinados asuntos o realizar ante ellos un cometido determinado. Lo que nosotros entendemos entonces por diplomacia ad hoc es cuando se está enviando un enviado de negocios, que el enviado de negocios no es embajador, el enviado de negocios no es ningún tipo de mi agente diplomático permanente, pero va por arreglar un asunto en especial, va a platicar un asunto en especial, y una vez que lo termine, se regresa a su país como si nada hubiera pasado. Por lo tanto, el manejo de esta diplomacia ad hoc no es ni siquiera a nivel de jefes de Estado, sino generalmente ante los ministerios de Asuntos Exteriores. Tiene un régimen de inmunidades y privilegios similar a los miembros de las misiones permanentes. Aquí tendríamos que hablar las inmunidades y privilegios diplomáticos sobre la persona, sobre las cosas, sobre la función. No pueden arrestarlos, no pueden lastimarlos, no pueden presentarle juicios, etcétera, y se encuentran en las mismas circunstancias respectivas al placer y a su retiro. En un momento, en medio de la negociación, si ya me caíste gordo, puede decir el ministro de Asuntos Exteriores, le vamos a retirar el placer, y obviamente cuando le dicen eso, pues se tendrá que decir, pues lo vamos a retirar. Eso es algo muy normal dentro de la diplomacia ad hoc, principalmente porque acuérdense ustedes que si bien es cierto, los embajadores son la mejor muestra de un agente diplomático, no todos los agentes diplomáticos son embajadores, y por lo tanto, generalmente se puede concebir una embajada ad hoc, precisamente especial para cumplir un cierto cometido, y una vez que se cumplió, se va. Pero pues obviamente pues tiene que ser una persona grata. Si no es grata, pues entonces el Estado puede retirarle el placer y sacarlo de la negociación. Ahora, otro problema muy importante es la representación ante organismos internacionales. Y precisamente para eso, en 1975 se celebró la Convención de Viena sobre la representación de los estados en sus relaciones con las organizaciones internacionales de carácter universal. Aquí lo que va a manifestarse es que el régimen va a ser similar a lo de los agentes diplomáticos. Es decir, si tú eres representante ante la ONU o ante la UNESCO, hay inmunidades y privilegios diplomáticos, por lo tanto no te pueden arrestar, no te pueden someter a un juicio civil. El tamaño de las misiones también se va a determinar con el Estado y con el organismo internacional. La inviolabilidad de las misiones también debe de ser respetada. Los derechos y obligaciones de los estados acreditantes y receptores no es tanto ante el organismo internacional, sino que aquí
tendríamos una ligera variación porque tendríamos que enfrentar directamente al país sede de la organización internacional. Dicho de otra manera, yo puedo ser acreditado ante la UNESCO, pero ¿qué creen? Como la UNESCO está en Francia, yo tengo que ir con el presidente francés a presentar mis honores, mis cartas credenciales, mis acreditaciones y obviamente eso implicaría que también estoy expuesto al placet por parte del país receptor, que en este caso es Francia, porque la sede de la UNESCO está en París. Por lo tanto, ahí tendríamos que obtener no solamente el visto bueno de la organización internacional, sino también del estado donde se encuentra la organización internacional. Lo que ha quedado muy en el misterio, en la falta de regulación, es la labor de los observadores internacionales. Hagan de cuenta que durante muchísimo tiempo los observadores internacionales fueron aquellas personas que vienen, por ejemplo, a las elecciones para ver cómo se llevan a cabo las elecciones, y se supone que las elecciones es una materia eminentemente de derecho interno, por lo tanto, no podríamos pensar en que tú como observador internacional tengas la posibilidad de andar haciendo lo que tú quieras. Es representación ante organismos internacionales, es diplomacia ad hoc. ¿Qué tipo de naturaleza jurídica tienen los observadores nacionales, internacionales, perdón? Pues la problemática es que no se ha regulado. En México se han admitido mucho los observadores internacionales, principalmente en materia electoral, pero no existe un régimen bien definido sobre la labor de los observadores internacionales. Entonces, la verdad, sí es complicada esa situación y debe de quedarse ya establecida una nueva regulación, lo cual no ha ocurrido hasta la fecha. Será cuestión de ver si en los próximos años hay una nueva convención precisamente para regular a este tipo de observadores. Y la protección de los agentes diplomáticos. En 1973 se adoptó la Convención sobre la Prevención y Castigo de Delitos contra Personas internacionalmente protegidas, incluyendo a los agentes diplomáticos. Como su nombre lo indica, pues se debe de respetar y se debe de cuidar a las personas que viajan de un país a otro para labores diplomáticas. Por lo tanto, la persona internacionalmente protegida se quiere referir a un jefe de Estado o de gobierno, ministro de Asuntos Exteriores, a cualquier familiar que lo acompañen cuando estén en un país extranjero, o también a cualquier representante o funcionario de Estado o representante de organismos internacionales intergubernamentales. ¿Esto qué quiere decir? Pues eres presidente, pues tienes que venir protegido. Si eres el ministro de Asuntos Exteriores, te tienen que proteger, porque ¿cómo se vería que el ministro de Asuntos Exteriores fuera matado en tu territorio cuando está haciendo una visita de Estado? ¿O cómo ven que de pronto viene Biden ahorita en su nuevo cargo de presidente y de pronto le meten una bomba a la bestia, ¿no? Pues no se puede. Entonces, para evitar que estas personas sufran, como ya sucedió en algún momento con los bombazos, por ejemplo, las embajadas de Estados Unidos en África, en Medio Oriente, del secuestro de la embajada americana en Irán, todos estos conflictos internacionales. La idea es que los estados que acepten esta convención tienen que castigar cualquier acto de violencia en contra de las personas ya mencionadas o la amenaza de cometerlos como delitos contra el derecho internacional. La verdad es que no sé qué tan familiares estén ahorita con el derecho penal, pero si ustedes ya tienen derecho penal y ya tienen un código penal federal, pues la situación que yo les invitaría sería, vean ustedes su código penal y hay un capítulo de delitos contra el derecho internacional. Se supone que en el capítulo sobre derecho internacional está precisamente la implementación de este tratado como un tratado como para evitar los actos de violencia contra de personas internacionalmente protegidas. Y a eso me remitiría en cuanto a los tipos de delitos y qué son los castigos que se puedan manejar. ¿Ok? Sigamos con Una el... pregunta, por ejemplo. Dígame. Perdón por interrumpirlo otra vez. Por ejemplo, esta protección es obviamente directa, o sea, desde el país de Ajá. origen hasta el país destino, ¿verdad?
O sea, por ejemplo, este Biden en este caso tendría que venir con su seguridad privada aquí a México y no Es debemos... que, a ver, mi amigo, o sea, primero no puede venir con seguridad privada porque el servicio secreto no es seguridad privada, es Bueno, seguridad de su estado. bueno, Pero aquí hay una cuestión. Si por alguna razón ocurriera un atentado contra Biden, el Estado mexicano tendría la obligación de perseguir el delito, nada de que, ay, pues es que estos muchachos los vamos a mandar a que los regañe su mamá, como cierta persona dice que hay que hacer con los ladrones o con los delincuentes, ¿no? No, pues no, o sea, vas a castigarlo como si fuera un delito contra el derecho internacional, por lo tanto, te obligas a perseguirlos y te obligas a castigarlos con base en lo que dice esa convención. Nada de que, ay, no, pues es que pobrecitos, o sea, su mamá los va a regañar y ya con eso, pues no, mataron a un jefe de Estado, tienes que perseguirlos y tienes que castigarlos. Esa es quizá la parte más importante que tiene precisamente el convenio y esa es la parte más importante que tiene la implementación a través del Código Penal. Entonces, no sé si con esto le pueda quedar claro el sentido del convenio. profe, gracias. Ok, muy bien. Perdón si les aparece el letrero de que ya nos faltan 10 minutos, pues es porque ya nos faltan 10 minutos. Y nos quedan como 4 diapositivas, así que voy a tratar de apurarme, pero insisto, si por alguna razón se acaba, vamos a ingresar otra sesión para nada más para terminar. Ya no tengo ni intenciones de andarles preguntando nada. El derecho de asilo. El derecho de asilo es muy antiguo, no es de unos años para acá. Generalmente lo encontramos en Grecia y en las iglesias católicas y se caracterizaba principalmente porque a los delincuentes tenían una oportunidad de escape. ¿Cuál era la oportunidad de escape? En Grecia, que entraran a algún templo de algún dios. Si entraban al templo, pues ya se salvaban, porque las autoridades no podían entrar al templo porque pues, no se fuera a enojar el dios. Y esto se trasladó de alguna manera a las iglesias, porque en las iglesias, pues tenemos el caso de que las iglesias católicas, pues llegaba el delincuente a abrazar las piernas del cura y ni modo que le hicieras violencia al cura, ¿no? Para sacar al delincuente. Entonces, técnicamente, si llegaba a la iglesia o llegaba abajo de los pies del cura, pues ya no le podían hacer nada a las autoridades. Definitivamente hoy es un derecho distinto. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que el derecho de asilo va a ser el derecho que tiene una persona para escapar de la jurisdicción local de su país, refugiándose en el territorio de otro estado, o en una embajada extranjera, en un avión o en un buque de otro país, y siempre que se trate de un delito político. O sea, un delito político es que te estén tratando de meter a la cárcel por la forma en que piensas, porque seas un disidente, porque no estás de acuerdo con la opinión política del régimen actual. Eso es una persecución política. Y entonces el otro Estado tiene la obligación de que si te va a dar asilo político, tiene que cuidar de ti. Entonces, esa es la característica muy importante, porque si es un delito de cualquier orden, del orden común, un asesinato, una violación, como el caso de la Trevi hizo todo el clan Andrade, o si es un robo, no, eso se hace mediante una extradición y no te puedes ir, o sea, no puedes alegar que eres perseguido político porque si hay un antecedente de un delito distinto, es un delito patrimonial, es un delito sexual, es un delito de cualquier otra forma. Por lo tanto, ahí te van a aplicar el tratado de extradición porque hasta que no te determinen si tu culpabilidad es o no, se confirma o no se confirma el cuerpo del delito, pues entonces no podemos saber nada de ti, pero que a ti te persigan por tus ideas, eso pues es una violación a la libertad de expresión y lo dijimos en algún momento, pues es un derecho humano. Por lo tanto, esto es muy importante, que seas perseguido político, esa es la razón por la cual te puedes salir del territorio y pedir asilo en otro país. Ahora bien, hay 4 tipos. El territorial, en el cual este derecho se va a otorgar siempre y cuando alcances el territorio del estado donde quieras asilarte. Sin embargo, este no es un derecho automático. ¿Por qué? Porque primero tienes que solicitar el asilo político. Y segundo, la parte de discrecionalidad por parte del Estado es si te lo quiero dar. Porque muchos dicen es que México tiene una gran experiencia y tiene unos grandes antecedentes con el asilo político.
No, créanme que no. Y al contrario, es muy triste las veces que hemos hecho asilo político. El más sonado, pues por ejemplo, Trotsky, que es un socialista soviético, un contrario a Stalin, muy compañero de Lenin, pero a final de cuentas también choca con Lenin. Los de Trotsky, León Trotsky viene a México, asilado político, el presidente de la Cárdenas, que se sentía socialista, comunista, lo acepta, pero pues qué triste papel desempeñamos, porque pues sí, anduvo con Frida Kahlo y le ponía el cuerno con cuanta mexicana podía a su esposa, pero a final de cuentas, con toda la protección que debía darle el Estado mexicano porque era su asilado, pues lo terminaron matando en Coyoacán. ¿Y eso qué quiere decir? Que no hicimos bien la chamba. O sea, cuando muchos dicen, es que la gran experiencia que tiene México en el asilo político, no, somos malísimos. Y el otro caso, por ejemplo, lo vamos a mencionar con el asilo diplomático, pues técnicamente los chilenos que salieron del golpe de Estado de Pinochet en 1973 y que llegaron a México, que de eso hablaba el maestro Barquín y el maestro Rosales en la conferencia de hace 15 días o 3 semanas, en el sentido de que Cacatlán refugió a mucho chileno, pues es una situación muy similar, o sea, sí, provisionalmente se les dio asilo diplomático en la embajada, como no se les podía dejar salir porque estaban francotiradores, los metieron en los coches diplomáticos, los llevaron al aeropuerto, los subieron a un avión y resulta ser que aquí en México cuando llegaron no se les dio el carácter de asilados y políticos. Generalmente se les dijeron, sí puedes quedarte aquí, no hay ninguna forma de que yo te corra, no te voy a correr, pero no te puedo dar asilado político, vienes como visitante y te doy la chance de que trabajes, pero no te voy a dar asilo político. Y a final de cuentas, los chilenos que se quedaron con esa condición, que iban a ser solamente, ¿cómo le llamamos? Eh, visitantes y no asilados políticos. Eso es algo muy importante. La regulación internacional es por medio de la Convención Interamericana sobre Asilo Territorial o Convención de Caracas de 1954 y a nivel internacional tenemos la Declaración de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre Asilo de 1967. Ojo, este es soft law. La otra sí es convención, pero este es soft law. Y es cuando yo insisto, o sea, para mí el soft law sí es derecho porque te vienen lineamientos que se pueden considerar como costumbres internacionales. Por eso precisamente el soft law, aunque digan que no es vinculante, yo creo que sí lo es. Ahora bien, ya habíamos hablado del territorial, en el territorial tienes que llegar al Estado, pero puede haber asilo diplomático. En el asilo diplomático, el perseguido llega corriendo a la embajada y lo solicita. Aquí el embajador tiene que consultar con el ministro de Asuntos Exteriores si lo otorga o no, pero es un asilo provisional. El definitivo va a ser cuando llegue al Estado y entonces el Estado decida cuál es su condición migratoria. En la práctica, el otorgamiento de este asilo provoca más problemas que el territorial. Tenemos el caso de Julian Assange, el coautor de Wikileaks, que estuvo 7 años metido en la Embajada de Ecuador y Ecuador jamás logró poder hacer que Reino Unido lo dejara escapar. Y como tenía cuentas pendientes con Reino Unido, pues en cuanto salió de la embajada lo aprendieron. Entonces, una situación bastante triste porque fueron 7 años viviendo en la embajada, hasta el señor se dejó la barba y ya la tenía como de náufrago, pero pues ofrece muchos problemas. Y en el caso de los chilenos, afuera de la embajada mexicana había francotiradores, entonces si ahí se vio una situación hasta de humanidad, porque decía el embajador, si los dejamos salir, inmediatamente los van a matar. Entonces se le ocurrió ese subterfugio que fue muy reconocido en cuanto a su originalidad y su eficacia, y a final de cuentas lo sacaron en los coches diplomáticos. En estos casos, se otorga a perseguidos de tipo político, pero la calificación del delito es una facultad del Estado asilante. O sea, de acuerdo con la Convención de Caracas, hasta que no llegues acá, tendré que revalorar si te doy o no te doy asilo político, porque qué tal si el delito no es efectivamente un delito político.
Ahora bien, la Convención de Caracas establece que el asilo del Estado territorial debe otorgar el salvoconducto para sacar al asilado del territorio, salvo causa de fuerza mayor, y la Corte Internacional de Justicia ha ratificado este criterio, interpretando la Convención de La Habana de 1928. Sin embargo, pues como dicen, pues te puedes asilar, pero pues, estás dentro de mi territorio. Y obviamente frente a esas circunstancias, pues se pueden dar muchos problemas. Y como les dije, pues en el caso de México y Chile, pues estaban los francotiradores con Pinochet ahí, preparándose nada más para caerle a los pobres asilados en la embajada. La Convención de Caracas asimila el aéreo que se hace en un avión, tú pides que es asilo y entonces el capitán tiene que salir de la cabina, tiene que empezar a hablar con relaciones para ver si se te otorga o no se te otorga el asilo político, o el asilo naval, que es en un barco, mismas circunstancias, pides el asilo político y el capitán tiene que hacer precisamente la labor de investigación y de darle a la Secretaría de Relaciones Exteriores lo necesario para ver si se determina si se da o no se da el asilo político, naval o aéreo. ¿Ok? Muy bien. Se me está acabando, ya son 40 minutos, en cualquier minuto me cortan. Entonces,